Gracias, Rubén, gracias. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Ricky. Wow, qué alegría que podamos estar acá. Wow, gracias por estar aquí. ¿Alguien nos visita por primera vez acá? ¿Alguien nos visita yo sé que tiene que haber alguien que nos visite acá por primera vez. ¿Alguien nos visita que levante la mano? Ahí, por allá, por atrás. Sí, uy, qué bien. Wow, gracias por estar acá. ¿Alguien más nos visita por primera vez acá? Si pueden mantener su mano levantadita, acá por primera vez. Wow, dale fuerte el aplauso. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a The Med en español. Si puedes levantar tu mano ahí donde tú estás, queremos darte un regalito. Queremos que ahí se conecten contigo con algunas personas. Por ahí va a estar Dorca y a personas queriendo conectar contigo. Y si no nos dejaste tu información al final, si puedes darnos tu información para seguir conectando contigo y poder seguir conociéndote. Qué alegría que puedes estar acá. Mi nombre es Adrián Aguilar y tengo el privilegio de ser uno de los pastores acá de Med. Estamos contentísimos con lo que Dios está haciendo. Y como decía Rubén, ¿no? Estamos en esta serie del Hijo Pródigo y yo no sé tú, pero Dios cada vez nos habla de diferentes, en cada serie Dios nos habla, nos trae algo especial para nuestras vidas. Sabes, la semana pasada estuvimos hablando de todo el capítulo 15 de Lucas y hablamos de diferentes parábolas para tratar de llegar a lo que es la parábola más conocida, que es la parábola del Hijo Pródigo. Y hablamos de diferentes cosas, ¿no? Hablamos de la oveja perdida, hablamos de la moneda perdida y hablamos un poquito del hijo pródigo. Y por ahí algunos salieron con comentarios diciendo, ¿cuál seré yo? ¿Seré la oveja? ¿Seré la moneda? ¿Seré Una persona ahí dijo, yo me siento oveja porque hoy estoy muy fluffy, ¿no? Muy pachoncito, no sé. Pero vimos diferentes formas de cómo era, hablamos que la oveja perdida representa a esas personas que están perdidas y que necesitan solamente que alguien vaya y los busque. Hablamos cómo la moneda perdida es esa persona que está perdida y que quizás no sabe que está perdida, pero que el Señor Dios vale la pena ser encontrada esa persona. Y hablamos también la parábola del hijo pródigo, que representa esas personas que se han alejado de Dios, pero que necesitan, o que hasta que llegue una crisis pueden recapacitar y decir, tengo que volver a casa. Y miramos un poquito el corazón del padre recibiendo a su hijo con amor, haciendo una fiesta. Pero hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte de este capítulo. Y vamos a ver un poquito, vamos a ir un poco profundo a lo que es el hijo mayor que se había quedado en casa. Así que quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Y si lo tienes, puedes decir fuerte, lo tengo. O puedes decir, I got it. Lucas 15, 25 al 32. ¿Tenemos? Leemos, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, es tu hermano, ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido, nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, es nuestra guía. Tu palabra es, Señor, una lámpara a nuestros pies, Padre, que nos ayuda, Señor, a caminar en un mundo de tanta oscuridad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Enséñanos, háblanos, permíteme hablarla con fidelidad.
Padre, líbrame de agregarle o ponerle, Señor. Permíteme hablar tu palabra, Señor, con fidelidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, ya hablamos un poquito, pudimos refrescar un poquito de lo que era el capítulo 15, pero quiero hablar un poquito porque en el principio, en los versículos 1 y 2 del capítulo 15 de Lucas, nos habla a quién Jesús le estaba hablando estas parábolas. Él dice que le estaba hablando, en los versículos primeros, dice que le estaba hablando a recaudadores de impuestos, estaban ahí, recaudadores de impuestos y pecadores. Pero había otro grupo que eran los escribas y los fariseos. Ellos estaban juntos, me imagino que había un grupo y Jesús estaba hablando estas parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda y luego la parábola del hijo perdido. Él les estaba hablando a ellos. Y el contexto de Jesús podíamos ver que a estos eran las personas que le estaba hablando. Y podríamos decir que, si lo pusiéramos en cierta forma, podríamos decir que representamos a nosotros los que estamos en la casa del Padre y los que aparentemente nunca nos hemos ido. Mientras que quizás el hijo pródigo representa a alguien que tal vez conocía de Dios pero se alejó, o quizás alguien que como la moneda perdida nunca ha conocido de Dios. Y hoy vamos a ver estos versículos. ¿Por qué? Porque en los versículos del 7 dice: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Luego el versículo 10 dice: hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que vemos que hay celebración cada vez que alguien regresa a casa. Hay celebración cuando la oveja es encontrada, hay celebración cuando la moneda es encontrada, y hay una celebración cuando el hijo pródigo ha regresado a casa. Y es lo que acabamos de leer. Y hoy quiero hacer un contraste entre el corazón del padre y el corazón del hijo mayor que se queda en casa. Vemos en el versículo 25, dice: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces, llamando a uno de los siervos, le preguntó que qué pasaba, y le dijo: tu hermano ha llegado. Y le respondió: y tu papá ha matado el ternero, el becerro más gordo, porque lo ha recobrado sano y salvo. Y una de las cosas que vemos al inicio es que el distanciamiento del corazón del hijo mayor. Y vamos a ver el primer error que comete el hijo mayor es él nunca se acercó. Uno de los primeros errores que vemos es que cuando llega y escucha que hay celebración, que hay danza, que hay celebración, lo primero que hace, en lugar de ir y preguntarle al hermano, al verlo, o al padre, le pregunta a alguien más qué era lo que estaba pasando. Ni tan siquiera decide entrar a la casa para saber cuál era el motivo de celebración. Ni tan siquiera decide entrar a la casa para saber qué era lo que estaba pasando. Sino que dice que llamó a uno de los criados y les preguntó qué era todo aquello. Quizás el criado lo contó de otra forma, de otra manera. Así que él estaba convencido de que su hermano menor solo venía a robarle lo que le pertenecía. ¿Y será que muchas veces puede que esto conecte, puede que esto que vamos a hablar, puede que conecte con nosotros? Y yo quiero pedirte algo, que cuando estés escuchando no digas: esto es y hubiera venido esta persona, sino que podamos analizarlo y podamos decir: ¿quién me estoy identificando con estas tres personas que identificamos aquí? ¿Sabes? ¿Será que cuando vemos que alguien ha sido transformado por Dios? ¿Será que cuando vemos que alguien regresa a casa como lo era el hijo pródigo? ¿Será que cuando viene alguien y es restaurado, será que muchas veces dudamos un poco si realmente Dios puede hacer algo en las personas? Y a veces nos preguntamos y decimos: no sé, esta persona acaba de regresar a los pies del Señor y no sé si es verdad. No sé si realmente lo está haciendo genuinamente. Nos hemos preguntado por ahí, decir: se me hace que lo está haciendo por esta cosa, por esta situación. Y realmente nos hemos preguntado si realmente a veces dejamos de creer lo que dice su palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Este hombre no oyó el testimonio de su hermano, sino que escuchó el reporte de un criado.
¿Y por qué es que no fue a hablar con su hermano? ¿Por qué? Yo me hacía la pregunta cuando leía esto, ¿por qué es que no va y le pregunta directamente a su hermano qué es lo que está pasando? Y encuentro dos cosas. La primera es que él no quería confrontar su falta de pecado. Él no quería confrontar su falta de perdón hacia él. ¿Te ha pasado que cuando tenemos algo en contra de alguien y esa persona viene y nos pide perdón, en lugar de alegrarnos que esa persona nos vino a pedir perdón, muchas veces nos molesta? ¿Por qué? Porque no deseamos perdonar. Y otra de las cosas que encuentro es que él no quería perdonar. Por eso es que no decide entrar a casa. Quizás tenía miedo de enfrentarse con la realidad que el arrepentimiento de su hijo menor era algo genuino, de su hermano menor. Creo que muchas veces nos sucede lo mismo y quizás el hermano quería que su regreso fuera un poco más doloroso. ¿Cuántas veces nos pasa así que cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ha lastimado, realmente queremos que el proceso para el perdón sea doloroso? ¿Sabes? Cuando el distanciamiento llega a nuestros corazones, es muy común que rechacemos la comunión con el Padre y el hermano que se habían perdido. Cuando nos distanciamos de la presencia, de estar en la casa de Dios, de estar en la presencia del Señor, rápidamente rechazamos la comunión del Padre y del hermano. Dice, entonces él se enojó y no quería entrar. Mientras el padre estaba lleno de alegría porque su hijo, el que se había perdido, había regresado, estaba perdido, estaba muerto, pero ahora había regresado a casa, el otro hijo por su parte se rehusaba a entrar incluso a la casa de su propio padre. La razón por la cual él se rehusaba a entrar es porque no quería asociarse ni con su hermano ni con su padre, con el cual estaba airado. Es interesante que muchas veces después de que Dios nos ha perdonado, aún queda ese rencor que nos impide entrar en el perdón de los demás y nos aleja de la reconciliación con ellos. Sabemos que el hijo mayor estaba airado con su padre porque le dice esto en el versículo 29, dice, pero él respondió, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes, y ni un cabrito más dado para celebrar con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo. Mira con lo que le dice, ni tan siquiera le dije, viene este mi hermano, sino que le dice, este tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo. Y ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar a su honor el ternero más gordo, el becerro más gordo. En otras palabras, le estaba diciendo, yo que siempre he estado aquí, que siempre me he portado justamente, que nunca te he ofendido, estoy siendo tratado de la misma manera que el que se fue, y eso no es justo. En el enojo y la falta de perdón tienen consecuencias. ¿Y cuáles fueron acá? Sabes, encontramos que no solamente la falta de perdón le robó el gozo a su hermano menor, sino que también le robó el gozo a él mismo y le robó el gozo al padre. El padre no podía estar completamente contento si tenía dos hijos que no estaban reconciliados y uno de ellos llega al punto de rechazar a juntarse con él. Eso probablemente causó dolor en el corazón del padre. Y si ese sentimiento no se resolvía, podría haber llegado a una situación difícil y una depresión en su vida. Buscando encontré que según la Asociación Americana de Psicología, se ha publicado una investigación que vincula que la falta de perdón con mayores niveles de estrés, que se ha publicado que cuando las personas tienen falta de perdón, hay un mayor nivel de estrés, de depresión y problemas de salud física, debido al impacto negativo que es la amargura y el resentimiento. ¿Sabes? Este tema no es un tema que cause muchos aplausos. Este es un tema que no causa mucho, que
pero realmente que es necesario que lo hablemos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque realmente cuando hay falta de perdón, no solamente lastima el corazón de la iglesia, no solamente lastima el corazón de la familia, lastima el corazón del Padre. El peligro de la autojustificación y el orgullo. Dice, yo nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Ninguna. Ninguna orden que me has dado, Padre, la he desobedecido. Tú lo sabes. Interesante porque estas tres cosas, el orgullo, el resentimiento y la falta de perdón, pueden esconderse en nuestros corazones sin que nos demos cuenta, iglesia. Aún dentro de la iglesia, pueden esconderse dentro de nosotros. La falta de perdón, el orgullo, el resentimiento. ¿Sabes? El resentimiento es un signo de orgullo, ya que asume que hemos sido tratados de manera injusta. Pero el Evangelio nos recuerda que no merecemos nada aparte de la gracia de Dios. Efesios 2:7 dice que no es nada que podamos hacer, que la gracia es un regalo de Dios para nuestras vidas, aún sin merecerlo. ¿Sabes? No estoy hablando simplemente, muchas veces decimos que perdonamos y decimos, ok, yo ya perdoné y está bien. Pero realmente está hablando de que nos acerquemos delante del Padre, porque es el único que puede generar el amor que necesitamos dentro de nosotros para poder perdonar genuinamente. Ahora quiero hacer un paréntesis, porque cuando estoy hablando de perdón, no estoy hablando, si tú estás en una relación que es abuso, por favor déjanos saber. Porque no estoy hablando de solamente decir, tienes que perdonar y tienes que perdonar todo lo que te hicieron. Pero a veces también es necesario cuando hay estos momentos así. Esta semana pasada fui a una conferencia donde el doctor Artie Kendo mencionaba uno de sus libros que se llama Total Forgiveness, un perdón total. Y él dice que el perdón total es un mandato de Dios. Pero me encanta porque dice, el perdón no es sinónimo de reconciliación. Dice, aunque el perdón es obligatorio, la reconciliación no siempre lo es. Puede que no sea posible o prudente restablecer una relación rota, pero aún así estamos llamados a perdonar. Aún así estamos llamados a perdonar. ¿Por qué? No solamente porque tengamos nuestras propias fuerzas, no, porque hay alguien que nos perdonó primero y ese es Cristo que nos ha perdonado todas nuestras fallas y todos nuestros errores. Quizá el hermano mayor tenía una justificación humanamente correcta de estar enojado con el hijo pródigo. Había malgastado los bienes de su padre, le había deseado la muerte cuando le dijo, Padre, entrégame lo que es de mi parte, dame lo que es mi parte. Y sabes, interesante en esta parte, ¿por qué? Porque los judíos en ese tiempo no daban la herencia al hijo menor, sino que la herencia le pertenecía completamente al hijo mayor. Y los judíos nunca venderían parte de su tierra, sino que se iba traspasando a través de generaciones. Así que con todo el derecho, el hijo mayor estaba enojado. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, no solamente te pidió lo que le pertenecía, sino que no le pertenecía. Y no solamente eso, sino que puso en una situación difícil a la familia, porque hoy le toca recuperar lo que le tocó vender. Así que con una justa razón estaba enojado. Y decide no entrar a casa. Estoy enojado, no voy a entrar a casa. No puedo perdonar a que ha hecho todo eso. Y hoy estamos acá celebrando su regreso. Vemos realmente que el hijo mayor vino hambriento. Si vemos el contexto que viene después de trabajar, vino hambriento y se quedó sin comer porque no quiso entrar a casa. Quizás vino cansado y se quedó cansado porque no quiso entrar.
Quizás vino sucio y se quedó sucio porque no pudo bañarse al no entrar a la casa. Y cuando lo tomamos al nivel espiritual, podemos ver que muchas veces nos ocurre eso. Muchas veces cuando rehusamos a perdonar, nos quedamos hambrientos porque Dios rehúsa alimentarnos en nuestro resentimiento. Nos quedamos cansados y sedientos porque Dios rehúsa llevar nuestro yugo. Y nos quedamos sucios porque Dios rehúsa perdonarnos y nosotros no nos perdonamos. La falta de perdón entristece el cuerpo de Cristo. Hay una parábola donde habla sobre los siervos malvados y dice que un siervo le debía al Señor. Y dice que cuando vino le rogó que le perdonara toda la deuda. Y este señor, rey, le perdona todo lo que él debía. Pero cuando va en camino a su casa se encuentra con uno que le debía. Y dice que lo tomó y lo ahogaba, lo asfixiaba al punto que le decía: págame lo que me debes. Y dice que los otros siervos lo vieron y se entristecieron por lo que éste estaba haciendo. Muchas veces se conecta con nosotros. Cuando vamos delante del Rey, cuando vamos delante de nuestro Señor, y Él nos perdona. Pero cuando Él nos pide a nosotros que nosotros perdonemos y no perdonamos, esto entristece al cuerpo de Cristo. La falta del perdón le roba el gozo a tus hermanos, pero el perdón trae gozo a nuestro Padre y a nuestros hermanos. ¿Sabes? La grandeza de esta parábola no es solo que el padre recibe al hijo pródigo, que es lo que miramos la semana pasada, que se había ido, que se había perdido, que había malgastado todo, sino que la grandeza de esta parábola, cómo es que el padre sale a buscar al hijo que rehúsa entrar a su casa. La ira del hijo mayor no era solamente con su hermano menor por haber malgastado los bienes. Él estaba irado con su padre porque había cedido el perdón. Muchas veces nos pasa lo mismo, iglesia. Recordemos la parábola que leímos que hablamos algunas semanas atrás sobre el publicano y el fariseo. Dice que el fariseo, el maestro de la ley, el que ayunaba, el que oraba, el que siempre estaba dentro del templo, el que siempre estaba, el que se ponía en las plazas y oraba. Y de repente cuando llegaron al punto de estar en el templo, dice que había un publicano, uno que era pecador, uno que había fallado, uno que estaba arrepentido. Y él decía, el fariseo decía: Señor, gracias porque no soy como este pecador. Gracias porque yo hago todo lo que tú me dices. Me encanta porque después aquel publicano, aquel pecador decía: Señor, sé propicio de mí, perdóname. Me encanta porque después en el versículo 14 dice, le dijo esto: no aquel, refiriéndose al fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Aquel que se rindió y dijo: Señor, no puedo con mis propias fuerzas. Señor, sé que esto es duro de escuchar y difícil, pero así como tú me ofreces perdón, yo necesito ofrecer ese perdón. Y es ahí entonces cuando podemos regresar a casa justificados. Me encanta lo que Pablo le dice a los efesios. Dice: y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Pablo le estaba diciendo a los efesios: ustedes quizás conocen una dimensión de amor. Quizás ustedes conocen el amor que es que si me hacen algo bien, entonces yo amo a esta persona. Quizás ustedes conocen el amor de familia. Quizás ustedes conocen el amor de amistad. Pero yo quiero hablarles de un amor diferente. Este amor es ancho, es largo, es alto, es profundo. Ese es el amor de Dios para nuestras vidas. Ese es el mismo amor que Dios quiere que esté dentro de la iglesia. Es un amor incomprensible
Claro que es difícil hablar, decir, familia, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque es difícil de entender. Por eso Pablo le dice, es un amor incomprensible. Este amor es ancho, es largo, es alto, es profundo. Ese es el amor de Cristo. El amor del mundo es basado en lo que tú puedas dar. El amor de Dios es basado en lo que Él te quiere dar. Sobrepasa todo nuestro entendimiento. Aquellos que tienen dificultad para perdonar, quizás es necesario que entendamos el amor que es alto, que es largo, que es ancho, que es profundo, que es el amor de Dios. Claro que no lo vamos a entender completamente, iglesia. Claro que no podemos agarrarlo de una perspectiva humana, porque no lo podríamos entender. Por eso necesitamos que el amor de Dios venga a nuestras vidas para poder perdonar. El hermano mayor no podía comprenderlo. Interesante es que el hijo pródigo entendió el amor del padre mejor que el hermano mayor que se quedó en casa. Interesante porque cuando a veces regresamos al Señor y le hemos fallado al Señor y regresamos delante de Él, es cuando realmente podemos comprender el amor de Dios, que nos acepta, que nos abraza, que nos dice, tú eres mío, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Podemos entender ahí el amor de Dios. El hijo menor pudo entender el amor del padre más que el que siempre había estado en casa. Por eso no se trata de cuántas veces estamos aquí, sino se trata de cuánto tiempo estamos en la presencia del Padre, conociendo quién es Él. Me impresiona Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado, Rubén. Con amor eterno te he amado, Eduardo. Con amor eterno te he amado, Adrián. Antes, miles de años antes de que tus papás se conocieran, tus abuelos se conocieran, tus bisabuelos te conocieran, yo ya te había amado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había amado. Ese es un amor incomprensible, no lo podemos comprender. ¿Cómo podemos entender eso? A veces llego a la conclusión y digo, Señor, esta es tu máxima expresión de amor. Cuando Dios, siendo Dios, estaba completamente satisfecho con todo, pero no solamente eso, sino que fue y nos creó a nosotros. Dije, wow, esa es la máxima expresión del amor de Dios. Pero no. Después de que nos creó todas las que podamos ver, las montañas, los mares, toda la creación, todo lo verde, los animales y todo lo que vemos, para que podamos nosotros disfrutarla. Y yo podría decir, ese es el clímax del amor de Dios, pero no. Podríamos aún incluso decir, si los judíos podrían decir, cómo una nación tan pequeña, Dios la guardó en Egipto, la saca de Egipto, estuvo con ellos, nube durante el día, columna de fuego de noche, abre el mar para que ellos puedan pasar en seco, abre el Jordán, les da la tierra prometida. Y podemos decir, wow, esa es la máxima expresión de Dios, del amor de Dios, pero no. Podríamos decir que la máxima expresión de Dios es entregar a su único hijo por nosotros en la cruz del Calvario, morir, ser escupido, ser lacerado por las criaturas que Él mismo creó. Podríamos decir esa es la máxima expresión del amor de Dios, pero no. La máxima expresión del amor de Dios es que entregó a su hijo para que muriera por nosotros, para entregarse, ser golpeado, pero resucitar al tercer día. Y después, cuando nosotros que hemos sido perdonados por Él no queremos perdonar, Él nos sigue llamando y nos sigue llamando sus hijos y sus hijas. Esa es la máxima expresión de Dios. Que cuando nosotros, siendo pecadores, Dios nos sigue amando. Que cuando nosotros nos rehusamos a entrar a casa, Él va y viene a buscarnos. Él
Él sale de casa para buscarnos a nosotros. Esa es la máxima expresión de amor. Que habiendo todo ese sacrificio que hizo por nosotros, muchas veces todavía seguimos aferrados a cosas. Y no estoy diciendo que no son justas. No estoy diciendo ignora las heridas que tienes. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces cuando no perdonamos nos encontramos en una cárcel que nosotros mismos somos los que estamos adentro de ella. Y el Señor quiere que seamos una iglesia que sea libre. Libre para poder mostrar el amor de Dios en nuestra iglesia. Número 4. Y es la iglesia la falta del perdón que nos priva de las bendiciones del Padre. Él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Tú siempre has estado conmigo y esto es tuyo. Pero cuando tenemos falta de perdón nos priva de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos notar la ternura del amor del Padre, saliendo al encuentro de Él. Sin duda no podemos dudar que esta parábola está refiriéndose que Él es el Padre, refiriéndose a Dios. El Padre no se enoja con el Hijo que está airado, que está enojado, aunque tiene razones para hacerlo. Es interesante porque el más ofendido en esta historia es el Padre. El más ofendido que le dijeron que preferían que se muriera o que no podían esperar para que Él se muriera. El que era el dueño de las tierras, el que era el dueño de todo lo que tenía, era el Padre, el que estaba más ofendido. Pero el que termina más ofendido y más airado es el Hijo mayor. El Padre hubiera podido decirle al Hijo mayor: eran mis tierras, era lo que yo había trabajado, era mío y yo se lo di. Pero no hace eso. Sale a buscarlo, como salió a buscarme a mí. Cuando no podía perdonar. Como salió a buscarme a mí. Cuando tuve que dejar ir y perdonar. Y es ahí cuando pude experimentar la anchura, la altura, la longevidad, la profundidad del amor de Dios. La gran pregunta de esta serie de 2 semanas que tuvimos no es cómo es que Dios ama al hijo pródigo. La verdadera pregunta es: ¿cómo es que Dios ama a aquel que después de haber sido perdonado se niega a perdonar? Iglesia, que en Demed en español podamos comprender este amor. El mundo no está convencido del amor de Dios porque no ve el amor de Dios en los hijos de Dios. La única forma que esta comunidad y que podamos ser una iglesia que marque la diferencia es que el amor de Dios esté en nosotros. No hay otra forma. Podemos cantar lindo, podemos predicar bien, podemos tener un excelente equipo en la bienvenida, podemos tener un excelente equipo, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. El doctor Barnhouse dijo esto: el amor es la azafata o el vehículo de los frutos del Espíritu. El gozo es el canto del amor. La paz es el descanso del amor. La paciencia
es el amor que persevera. La benignidad es el toque del amor. La bondad es el carácter del amor. La fidelidad es el hábito del amor. La mansedumbre es la humildad del amor. Y el dominio propio es el amor que mantiene todo bajo control. Y el amor es Dios. Dios no da amor. Él es amor. Con eso termino. Primera de Juan 4:7 dice: amados, iglesia de Met, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios, enviando su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. Iglesia, si Dios así nos amó, amémonos unos a los otros. Es lo único. Ponte de pie. Y si tú en esta hora no has experimentado ese amor, no has recibido ese amor en tu corazón, y hoy quisieras hacerlo, o quisieras abrir tu corazón a el amor que es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por nosotros. Fue crucificado en una cruz, pero al tercer día se levantó para darte vida a ti y a mí. Y quiero que todos hagamos esta oración. Y si tú haces esta oración por primera vez hoy, quiero decirte que Cristo ha llegado a tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que te he fallado, que he pecado, pero hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad de que soy tu hijo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano y donde tú estás. Si tú has hecho esta oración, ahí, acá veo, queremos saludarte, Rubén, si me ayudas por ahí, queremos orar por ti, queremos conocerte. Eso que estás sintiendo en tu corazón, ese es Dios, ese es el amor de Dios en tu vida. Si tú lo has hecho por primera vez, alguien más lo ha hecho por primera vez esta oración, si alguien lo ha hecho por primera vez acá, queremos conocerte, queremos orar por ti. Queremos que tengas la seguridad de que Dios hoy mora en ti. Y queremos no solamente eso, queremos caminar contigo. Permítenos caminar contigo durante las próximas semanas. Ese es el amor de Dios, iglesia. Ese es el amor de Dios que va a identificar cómo somos como iglesia. Así que ahora tengo un reto para ti. Ese amor que cuando cerremos y terminemos de orar, que ese amor lo demuestres con las personas que están acá. Dale la mejor sonrisa, dale el mejor saludo, el mejor abrazo. Por ahí anda Marco. Marco le encanta dar abrazos. Si alguien quiere Marco por allá. Así cuando cerremos y terminemos la oración, mostremos ese amor como iglesia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor,
por tu misericordia, por tu perdón a nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, queremos, Señor Jesús, que nos dé las fuerzas, Señor, para perdonar. Que nos permita, Señor, como iglesia, mostrar tu amor, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar. Te hemos podido sentir, te hemos podido disfrutar, Señor. Y que así, Padre, tú nos sigas, Padre, siempre guiando. Sin tu presencia no vamos a ningún lado, pero con tu presencia, Padre, hasta donde tú nos quieras llevar. En el nombre poderoso de Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Reunión el evento de mujeres el próximo viernes. No te lo pierdas. Saluda ahora a alguien. Dale, demuéstrale el amor de Dios. Nos vemos.